vamos a hacer en Excel el siguiente ejercicio. Primero, ¿qué tenemos? Vemos que hay una tabla con 3 columnas. La primera es para el nombre y apellidos. Vemos que el nombre y apellidos tiene esta estructura. Primero, tenemos el primer apellido, es decir, el paterno, luego el segundo apellido, que es el materno, y separado por una coma y un espacio, tenemos el nombre. Luego, en la siguiente columna, está el DNI y en la última el código. Pero este código es precisamente el que tenemos que crear. Tenemos aquí la estructura del código. Primero, habría que poner las 2 primeras letras del nombre. Para este primer registro sería LU, porque el nombre es Luis. Luego, la primera letra del apellido paterno. El apellido paterno recordemos que es el primero, así que sería una R. Luego, primera letra del apellido materno, el segundo apellido, es decir, una F. Y por último, la letra del DNI. Nos vamos a la columna de los DNIs y nos encontramos que la letra es la T. Pues uniríamos todo, es decir, lo concatenamos y obtenemos este código. Vale, pues para hacer esto tenemos que utilizar varias funciones, que son concatenar, extrae, izquierda, hallar y derecha. Pues vamos a empezar a ver una a una. Comenzamos por la función izquierda. La función izquierda nos va a servir para extraer caracteres. Pero la característica principal de esta función es que los caracteres se extraen desde el principio. Entonces, lo tenemos aquí. Izquierda devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto, según el número de caracteres especificado. Y esta es su sintaxis. Tenemos, el primer argumento es el texto. Es básicamente la celda que contiene el texto sobre el que vamos a extraer los caracteres. Por ejemplo, aquí tendríamos el texto ordenador, que se encuentra en la celda A1. Por lo tanto, en el primer argumento de la función tenemos que poner A1. Y luego va el número de caracteres. Esto es opcional. Pero bueno, nosotros aquí hemos especificado un 3. Eso quiere decir que desde el primer carácter y contándolo queremos extraer 3 caracteres. Vale, pues extraeríamos básicamente las 3 primeras letras de la palabra ordenador. Serían la O, la R y la D. ¿Y por qué decimos que que este argumento es opcional? Porque podemos no ponerlo. Si no ponemos nada, ya se va a sobreentender que se va a extraer simplemente un carácter. Vale, entonces si nosotros ponemos izquierda A1 y no especificamos nada más, se va a extraer simplemente el primer carácter de la palabra ordenador, es decir, una O. Esto equivaldría a poner A1, punto y coma, 1. La función izquierda tiene, por así decirlo, un opuesto, que es la función derecha. Pues la función derecha tiene la misma función que la función izquierda. Extrae caracteres, pero la característica es que empieza a extraerlos desde el último carácter. La sintaxis realmente es la misma. Primero, la celda sobre la cual vamos a trabajar para extraer los caracteres, es decir, para el caso anterior sería la celda A1, y luego indicamos el número de caracteres que queremos extraer desde el último. Si nosotros, por ejemplo, ponemos la función derecha y los argumentos son A1, 3, esto quiere decir que de la celda A1 vamos a extraer los 3 últimos caracteres, es decir, las 3 últimas letras de la palabra ordenador. Serían la D, la O y la R. Aquí lo vemos. La siguiente función que vamos a ver es hallar. Hallar nos permite buscar una cadena de texto dentro de una segunda cadena de texto. Por ejemplo, nos serviría para buscar dentro de la palabra ordenador la letra N. Vamos a ver cómo utilizarla. Vale, pues tenemos, el primer argumento es el texto buscado, es decir, el texto que queremos buscar. Vamos a tomar ya directamente este ejemplo. Nosotros queremos buscar la letra D en la palabra ordenador, pues el texto sería D. Y lo tenemos que poner entre comillas. Luego, dentro del texto, esta es básicamente la celda sobre la que vamos a trabajar. Para nuestro caso, la A1. Y por último, este argumento es opcional, sería el número inicial, es decir, la posición desde la cual empezamos a buscar. Si no ponemos nada, pues se sobreentiende que queremos empezar a buscar desde el primer carácter, es decir, desde el principio de la palabra. Aquí no hemos puesto nada, así que vamos a empezar a buscar la D desde el principio de la palabra. Y vemos que la tenemos aquí, en la posición 3. Pues la función nos devuelve un 3. Ahora, si pusiésemos esto,
vemos que es exactamente la misma función que antes con los mismos argumentos, solo que le añadimos este de aquí. Número inicial 1. Esto quiere decir que queremos empezar a buscar nuestra D a partir del primer carácter, desde el principio. Por lo tanto, esto equivale a poner esto. Es la misma función que la anterior. Y obtenemos un 3, porque la D se encuentra en la posición 3. Pero ¿qué pasa si ahora ya no ponemos de número inicial 1 y por ejemplo ponemos un 4? Que vamos a empezar a buscar la D desde la posición 4. Nos vamos al cuarto carácter, que vemos que es la E, y a partir de la E vamos a buscar la D. Entonces ahora no vamos a obtener un 3. Ahora la salida que obtenemos, de esta función, lo que nos devuelve es un 7, porque la D que encuentra es esta. Y se encuentra en la posición 7. Sería la 7 contando desde el principio, claro. Siguiente función sería extrae. Extrae, al igual que izquierda y derecha, nos sirve para extraer una cierta cantidad de caracteres. Pero la ventaja sobre izquierda y derecha es que extrae nos permite extraer esos caracteres desde cualquier posición de la cadena. Izquierda sabemos que solo podía empezar a buscar, a extraer desde el principio. Derecha desde el final. Pues extrae le vamos a indicar esa posición. Si por ejemplo queremos empezar a extraer caracteres desde la E, lo podemos hacer. Vale, pues vamos a ver su sintaxis. Primero, el texto. Es básicamente la celda. La celda en la que se encuentra el texto sobre el que vamos a extraer los caracteres. Pues ponemos extrae y A1 para nuestro caso. Luego, posición inicial, desde donde empezamos a extraer los caracteres. Si le ponemos un 4, pues va a empezar a extraer caracteres desde la E, porque es el cuarto carácter. Y luego, número de caracteres. Queremos extraer 3, pues entonces ponemos un 3. Y el resultado que nos devuelve esta función sería ENA, porque después de la E tenemos otros dos caracteres, que son la N y la A. Pues extraemos estos 3 caracteres de aquí. Otro ejemplo. Vale, pues ahora queremos extraer de la palabra ordenador las 4 primeras letras. Esto podríamos hacerlo con la función izquierda, pero vamos a utilizar extrae, que también nos serviría. Primero ponemos el texto, es decir, la celda desde la cual vamos a trabajar. Vale, sería la celda A1. Luego ponemos un 1 porque es la posición inicial desde la que vamos a empezar a extraer sus caracteres. Desde el principio, así que ponemos un 1. Y luego el número de caracteres que queremos extraer. Son 4, entonces vamos a extraer los 4 primeros caracteres. La O, la R, la D y la E. Por último vamos a ver la función concatenar. Pues concatenar básicamente nos sirve para unir 2 o más cadenas de texto en una sola. Por ejemplo, aquí tenemos en la celda A1 esta cadena de aquí, que es ordena, y en la A2, dor. Ahora queremos unir estas 2 cadenas, pero es que además queremos añadirle al principio y al final 2 corchetes. Para ello vamos a utilizar la función concatenar. Vale, pues concatenar. ¿Cuál es su sintaxis? Básicamente tenemos que ir separando, mediante puntos y coma, los bloques que queremos concatenar, es decir, unir. Lo primero que queremos concatenar es el corchete de apertura. Como es un texto, un carácter, lo tenemos que poner entre comillas. Luego, punto y coma. Ponemos el siguiente bloque a concatenar. Sería el texto de la celda A1, pues ponemos simplemente A1. Luego, la celda A2. Y por último, le concatenamos el corchete de cierre. Aquí lo vemos, entre comillas también. Pues nada, el resultado que nos devuelve esta función sería simplemente ordenador entre corchetes. Pues ahora ya sí, vamos a ver antes de pasar al ejercicio inicial, otro ejemplo de concatenar. Tenemos esta tabla que tiene 5 columnas. Vale, y ahora queremos unir en una única celda, en una única cadena, este código de aquí. Serían básicamente los campos de esta tabla con este orden separados mediante 2 puntos. Vale, pues para hacer esto volvemos a utilizar la función concatenar. Lo primero que queremos concatenar es el código, y el código para nuestro primer registro se encuentra en la celda E5, por lo tanto ponemos E5.
Luego, punto y coma, ponemos el siguiente bloque, que va a ser precisamente estos 2 puntos, ya que es el carácter separador de campos. Vale, pues entre comillas, porque es un texto, ponemos 2 puntos. Luego, lo siguiente que vamos a concatenar es el nombre. La celda del nombre es la F5. 2 puntos, y ahora pasamos al primer apellido, que se encuentra en la celda B5. 2 puntos, pasamos al segundo apellido, que es la celda C5. Y por último, tras poner otros 2 puntos, tenemos que concatenar el teléfono, y el teléfono se encuentra en la celda D5. Pues el resultado de esta función de aquí va a ser este. Hemos separado los campos con este orden mediante 2 puntos. Ahora arrastramos la fórmula hacia abajo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Pues recordemos que la referencia en Excel a las celdas es dinámica. Si nosotros arrastramos la fórmula que teníamos en esta celda de aquí, una fila hacia abajo, las referencias a las celdas que hayamos utilizado también se van a desplazar una fila hacia abajo. Nosotros en el primer registro estábamos utilizando la fila 5. Pues ahora, al arrastrar la fórmula una celda hacia abajo, una fila hacia abajo, la fila 5 va a pasar a ser la 6. Y en el siguiente registro pasará a ser la 7 y luego la 8. Y esto es precisamente lo que queremos que ocurra. Pues ahora ya sí vamos a pasar a nuestro ejercicio del principio.